Atención, Mateo, alumno de segundo de la ESO. Por favor, acude inmediatamente a la sala de profesores. Mateo. Ese era mi nombre, tal como rezaba el anuncio. Estaba cursando mi segundo año de educación secundaria obligatoria. La llamada llegó justo cuando estaba a punto de finalizar la 5ª hora de clase, y sin quererlo, me convertí en el centro de todas las miradas. No tenía ni idea de por qué me requerían, pero me dijeron que era urgente. Así que corrí por el pasillo, todavía vacío, hacia la sala de profesores. Tras llamar a la puerta y entrar, anuncié mi nombre y ojeé la sala. Justo cuando sonó el timbre que marcaba el fin de las clases, la sala de profesores, ya casi vacía, contaba con una escasa presencia de docentes. Parecía que el subdirector era quien me había convocado. Yo rara vez hablaba con él, así que, con una atención nerviosa, me acerqué y el subdirector comenzó a hablar solemnemente: acabamos de recibir una llamada de la Policía Nacional. Mis padres habían sufrido un accidente de tráfico. La noticia repentina no me cuadraba. Me indicaron que corriera al hospital y me entregaron una tarjeta con el nombre del hospital, un número de teléfono y un contacto de emergencia. El colegio había llamado a un taxi para mí, y sin comprender del todo la situación, me introdujeron en el vehículo. Nada más subir, le mostré la tarjeta al conductor y el taxi emprendió la marcha hacia el hospital. Llegué rápidamente al hospital, pero no pude ver a mis padres. Me dijeron que habían sufrido un accidente, pero no había rastro de la persona que los había arrollado. Claro, cómo no. Había sido un atropello y fuga. Mientras esperaba solo en el vestíbulo desierto, mi abuelo paterno finalmente apareció. Él vivía en un pueblo cercano, solo desde que mi abuela falleció hacía unos años. A medida que el día se transformaba en noche, mis abuelos maternos y mi tío también llegaron, pero ver a ese grupo reunido me inquietó profundamente. La última vez que los vi a todos juntos fue en el funeral de mi abuela. Al final del día, no pude ver a mis padres. Mis abuelos fueron llamados primero. Poco después, una enfermera me llevó a otro lugar. Tomamos el ascensor y la enfermera pulsó el botón del sótano. Tuve una sensación idéntica cuando mi abuela murió, aunque fuera en otro hospital. El ascensor se detuvo y mientras seguía a la enfermera, pensé para mis adentros, tal como sospechaba. En aquella habitación, que no calificaría precisamente de acogedora, yacían dos figuras cubiertas con sábanas sobre sus rostros. Pero aún no podía creer que aquellos dos fueran mi madre y mi padre. Después de todo, aún no había visto sus rostros. El silencio se rompió por una enfermera que entonces levantó la tela. Allí estaban, mi madre y mi padre. Sin embargo, extrañamente, todavía no podía asimilar la realidad. Tan solo hace 2 días, hablábamos con normalidad el día del accidente. Me acompañaron a la escuela sonriendo. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Me invadió un odio profundo hacia la persona que causó el accidente y se dio a la fuga. Si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, tal vez mis padres podrían haber sido salvados. ¿Era esto algún tipo de cruel broma? Quizás solo estaban durmiendo y podían despertar en cualquier momento. Una parte de mí pensaba eso, mientras otra parte se mantenía extrañamente calmada, pensando que mi cerebro aún no había procesado la información. Quizás con el tiempo la realidad se materializaría, pero el tiempo no espera a nadie. Y pronto, el velatorio, el funeral y la cremación llegaron a su fin. Tras unos días sin mis padres, decidí vivir solo. Pero un niño de secundaria no puede vivir solo en un piso de alquiler. Quería quedarme en la casa que compartía con mis padres, pero mi abuelo, que también vivía solo, decidió acogerme. Pasé la mayor parte del tiempo en movimiento, ocupándome de la papeleo posterior, sin apenas tiempo para despedirme de mis amigos. Los días pasaron volando. Así comenzó la vida con mi abuelo, pero él vivía con una modesta pensión. Quizás si hubiera sido funcionario, tendría una pensión decente, pero él era solo un obrero jubilado que vivía con una pensión mínima. Me preguntaba si ambos podríamos realmente sobrevivir. Con esas preocupaciones, mi nueva vida comenzó. Tuve que mudarme al pueblo vecino y cambiar de colegio. En mi anterior colegio no participaba en ninguna actividad extraescolar, lo cual estaba bien, pero aquí parecía que a todos los alumnos se les exigía participar en alguna. Por suerte, un profesor, entendiendo mi situación, me permitió ser una excepción. Siendo el chico nuevo,
Mi lugar estaba al fondo de la clase. Los demás alumnos ya habían formado sus propios grupos. ¿Sería capaz de integrarme en esa nueva comunidad? ¿Sabían de mi situación? ¿Qué diría si me preguntaran por mi casa? Mi ansiedad no terminaba en casa. Me acompañaba hasta el colegio. Sin el valor de hablar, me senté solo hasta que un chico de mi clase se acercó a mí. Tras presentarse como Henry, comenzó a bombardearme con preguntas. Cuando preguntó sobre las actividades extraescolares y yo, honestamente, le dije que no iba a participar en ninguna, pareció realmente molesto y siguió insistiendo. ¿Por qué no? Le expliqué que en mi anterior colegio las actividades no eran obligatorias y que por motivos familiares tampoco iba a participar aquí. Pero las normas son las normas, replicó. No tenía ganas de compartir toda mi historia de vida en ese momento y no quería lidiar con él, así que lo ignoré. Pero Henry se enfadó y me agarró del cuello de la camiseta. Yo rápidamente le agarré el delantero de su camisa en respuesta. Los compañeros intervinieron para separarnos y el alboroto hizo que nuestra tutora corriera hacia nosotros. Pero Henry aún no se había calmado, alzando la voz: «Estás viviendo una vida miserable con tu abuelo, ¿verdad? Por eso no puedes apuntarte a una actividad». La tutora, gritando que pararan, se llevó a Henry a la sala de profesores. Ver que Henry sabía de mi situación me hizo pensar que quizás otros también lo sabían. No sabía cómo Henry lo había descubierto. Quizás había oído a los adultos hablando en la sala de profesores. Después de terminar de regañar a Henry, la profesora volvió al aula y me dijo: «No te preocupes por eso». Al terminar la clase, cuando volví a casa, donde mi abuelo me esperaba, él me preguntó inmediatamente cómo había ido el día. «¿Qué tal el colegio?». Le conté que el colegio era terrible y sobre el problema con Henry, pero eso no significa que el colegio sea terrible, solo ese compañero, dijo él. Esperaba algún consuelo, que estuviera de mi lado, pero su respuesta me decepcionó. Después de todo, ¿no fue por culpa del abuelo que acabé en este lío? El pensamiento burbujeó en mi interior. Si hubiera podido vivir solo, podría haber continuado en el mismo colegio sin ningún cambio. No tendría que ir a un colegio con un tipo tan problemático. Fue porque el abuelo me acogió que acabé en este horrible colegio. El abuelo no pareció interesado en mis quejas, solo me miró y no dijo nada. Quizás sintiéndose incómodo, salió a hacer la compra y volvió con verduras, ingredientes de comida china. Dejó las compras en la cocina y empezó a cocinar arroz. Estaba acostumbrado, pensé. Quizás después de que el arroz estuviera listo, la conversación fluiría naturalmente, pero el tiempo no resolvió la tensión. El colegio, mis padres y el futuro, había cosas que quería hablar, cosas que necesitaba decir, pero mi abuelo y yo no intercambiamos ni una palabra, cenando en silencio. Los días pasaron y de vuelta al colegio, Henry me provocaba siempre que tenía la oportunidad. En casa, por otro lado, mi abuelo y yo apenas hablábamos, excepto sobre las comidas. Cuando esto empezó a parecer la nueva normalidad, llegué del colegio y encontré a mi abuelo tirado en la cama. «Mateo, ¿has vuelto?», preguntó. Hacía tiempo que no intercambiábamos palabras sobre algo que no fuera comida, pero finalmente hablamos. Al parecer, se había caído de una escalera mientras podaba los árboles del jardín. No se golpeó la cabeza ni la espalda, pero se torció una pierna. Esto me recordó a la escalera y a las tijeras dejadas en el jardín. Después de charlar, decidimos que yo me encargaría de las compras y las tareas por un tiempo, ya que él no podía. «Ya he escrito todo lo que necesitamos y aquí tienes esto», dijo, entregándome una nota y un folleto de supermercado. Estaba impreso en grandes letras amarillas que decían: «Gran liquidación». Parece que hoy me tocaba ir a comprar allí. Tomando la cartera que me entregó, me dirigí en bicicleta al supermercado indicado. Ya había ido allí un par de veces antes de mudarnos. No era particularmente barato comparado con otros supermercados de la zona, pero los artículos en promoción eran una ganga. Esto me recordó algo que mi madre solía decir. Dentro del supermercado vi carteles de artículos en oferta por todas partes. Mientras buscaba los artículos de la lista, lamentablemente me encontré con la última persona que quería ver. Era Henry. Verle en el colegio ya era bastante estresante. Imagínate encontrarlo después de clase también. Cuando estaba a punto de esconderme, Henry me vio.
Mira a quién tenemos aquí. Supongo que solo puedes hacer compras en días de liquidación porque te falta dinero, se burló. Si esa es tu lógica, entonces todo el mundo que está comprando hoy aquí está sin dinero, incluyéndote a ti, le contraataqué. Una tos a medio monje interrumpió las palabras de Henry. Al darse cuenta de que sus comentarios habían vuelto a la mayoría de los clientes en su contra, intentó cambiar de tema, pero incluso el cambio de tema fue solo otro insulto dirigido a mí. Para empeorar las cosas, mencionó a mis padres fallecidos, diciendo, incluso si tus padres estuvieran vivos, seguirías en la ruina. Sus palabras me hicieron atacarle con furia. Henry reaccionó, pero los empleados de la tienda intervinieron rápidamente. Pude ver a otros clientes señalándonos, así que alguien debió haberlo llamado. Nos separaron rápidamente y la tienda nos advirtió que si había otra perturbación, seríamos expulsados. Aún estaba furioso, pero sabía que montar un escándalo no ayudaría. Sin embargo, cuando terminé las compras y estaba a punto de pagar, Henry me estaba esperando. Vamos afuera, me provocó. Fue entonces cuando di un paso al frente, cayendo en la provocación de Henry, cuando de repente sentí un tirón en el hombro por detrás. Me giré sorprendido y vi a mi compañera Ana. Ella destacaba en la clase por ser hija del presidente de una empresa bastante conocida. Cuando me enteré de que era heredera de una empresa, me sorprendió, pero sinceramente, no actúa como una princesa. Incluso en los recreos, es como cualquier otra chica, hablando con sus amigos sobre televisión y temas familiares. No tienes por qué rebajarte a su nivel, dijo. Molesto por la intervención de una tercera persona, ignoré el intento de Ana de detenerme y me volví para encarar a Henry. Será mejor que te alejes. Este es un mundo que tú no entenderías, princesa, dijo Henry. ¿Y con quién crees que estás hablando?, le espetó Ana. ¿Cómo te atreves a hablar así? Por el tono de Ana, parecía que Henry no podía responder, quizás debiendo un favor o algo así, pero aparentemente no era el caso. No es asunto mío, disparó Henry y se lanzó contra Ana. Corrí para intervenir, pero la rodilla de Ana se interpuso entre las piernas de Henry. Con un golpe que ningún hombre podría ignorar, Henry se dobló de dolor. La miré, todavía en shock, y ella solo sonrió y dijo, sin problema, Henry es molesto, seguro, pero causar problemas aquí no es lo que tus padres querrían. Tienes que cumplir su voluntad, Mateo. Confundido por sus palabras, me quedé allí parado hasta que ella sugirió que fuéramos a tomar un café. Pide lo que quieras. Lo pago yo. Me molestó ser arrastrado a un café sin dinero, pero como ella pagaba, pedí un té caliente. En cuanto nuestros pedidos fueron servidos en la mesa, ambos soltamos un suspiro de alivio. Entonces, Ana comenzó a hablar sobre lo que había sucedido antes. Empezó y, con una expresión sombría, me reveló algo increíble. Resulta que el accidente que se cobró la vida de mis padres fue causado por el tío de Henry. ¿Cómo es el tío materno de él? No tienen el mismo apellido. Por eso quizás los profesores lo sabían, pero ninguno de los alumnos. Aún así, me pareció extraño que Ana lo supiera todo. Así que pregunté, ¿cómo sabes todo esto? El tío de Henry trabajaba en nuestra empresa, reveló. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué había reprendido a Henry con tanta confianza. Continuó dando más detalles. Aparentemente, el tío de Henry era una persona problemática e incluso su familia sufría por él. Era adicto al juego, apareciendo a menudo en casa de Henry sin previo aviso para pedir dinero o llamando insistentemente. Y en medio de todo esto, causó el accidente. Además, parecía que el coche que conducía el tío de Henry en el momento del accidente era de la empresa. Él hábilmente eliminó cualquier abolladura o mancha de sangre, como si nada hubiera pasado y se mantuvo en silencio sobre el asunto con la empresa. Tras el incidente, quizás en un intento de compensar la multa, su comportamiento molesto se intensificó. Observando las acciones de Henry, no puedo evitar pensar que hay un rasgo de escoria en el ADN de la familia. No es que el propio Henry sea culpable, así que es difícil culparle por ello. Por eso sinceramente te debo una disculpa, Mateo. Lo siento, dijo Ana. No tienes por qué disculparte, Ana. Tu padre y su empresa también son víctimas, ¿verdad? Mientras hablábamos, me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que salí a hacer la compra. Incluso si volviera ahora,
la cena estaría muy retrasada. Iba a pedir comida para llevar, una opción inútil, cuando Ana se ofreció a pagarnos la cena a los dos. Parecía una disculpa por haberme hecho esperar. Cuando llegué a casa, mi abuelo pareció preocupado y preguntó si había pasado algo. Quería saberlo todo, incluida la comida que traía. Le expliqué todo lo que había pasado en el supermercado, lo que me contó Ana y cómo ella incluso pagó la cena. Entonces, estás en la misma clase que Ana, comentó mi abuelo. No pareció sorprendido con la historia que le conté de Ana. Lo único que pareció llamar su atención fue que Ana y yo éramos compañeros de clase. Mencionó que el abuelo de Ana era su amigo de la infancia. La empresa que ahora dirigía su padre fue fundada originalmente por su abuelo. Había una cosa que mi abuelo no sabía, que Henry era pariente del criminal. Pero él lo había oído todo de la policía e incluso había ido a resolver el asunto con el abuelo de Ana. Para mi abuelo, fue el accidente que se llevó la vida de su hijo y la de Nora. Para el abuelo de Ana, fue un accidente que salpicó de barro a la empresa y se llevó a la familia de un amigo. La empresa ya estaba dispuesta a ofrecer apoyo total para el inminente proceso judicial, incluidos recursos financieros y de personal. Mientras yo estudiaba, mi abuelo hacía todo lo que podía por mí y por mis padres. Sin saber que mi abuelo estaba tomando esas medidas, me sentí injustamente decepcionado. Reflexionando sobre la discusión que tuvimos el otro día, le pedí disculpas a mi abuelo, pero él me ignoró, diciéndome que no me preocupara por asuntos de adultos y que me concentrara en los estudios. Sin embargo, yo también quería ayudar. Así que decidí que era hora de expresar mis sinceros sentimientos. No puedo seguir adelante emocional ni físicamente hasta que el proceso se resuelva y todavía hay mucha incertidumbre en nuestras vidas con el colegio y todo lo demás, confesé. Lo siento. Si tuviéramos al menos una fracción de los ingresos de la familia Diana, no tendrías que sentir ninguna inseguridad financiera sobre el futuro, se disculpó mi abuelo por no poder proporcionarme una vida mejor. Tener dinero no traería de vuelta a papá y mamá, ni los habría salvado. Además, vivir con el abuelo también es muy divertido, ¿sabes? Al oír mis palabras, mi abuelo levantó la vista brevemente antes de volver a bajarla. Después de escuchar a Ana y saber de las acciones secretas que mi abuelo había tomado, me sentí un poco reconfortado. Me di cuenta de que mis padres eran preciosos y, aunque se hubieran ido, no eran olvidados por todos. Cuando terminé de hablar, mi abuelo no levantó la cara y se fue al baño con la pierna herida. Dijo que tenía sueño porque me había esperado despierto y quería lavarse la cara para despertarse, pero oculto en el sonido del agua corriente, ocasionalmente escuché el sonido de sollozos. Cuando me di cuenta, inadvertidamente comencé a llorar. Como mi abuelo me había dicho, los juicios son lentos. El juicio por el accidente ocurrido en mi primer año de facultad no comenzó hasta finales de mi tercer año. Gracias a la cooperación de Ana, conseguimos una indemnización considerable tanto en el proceso civil como en el penal. Las conversaciones tensas con mi abuelo se intensificaron. Después de graduarme de la ESO y estar en segundo de bachillerato, comencé a reflexionar sobre mi futuro. Considerando los cuidados de mi abuelo, un empleo cercano parecía sensato. Sin embargo, pensé que se enfadaría si se lo contaba. Así que me quedé callado. Pero mi profesor debió habérselo contado a mi abuelo sin que yo lo supiera. Ahora que el juicio ha terminado, deberías poder seguir adelante. Tú estás siguiendo adelante ahora. Claramente quería que continuara mis estudios. No había problemas financieros en relación a la universidad, ya que mi abuelo había ahorrado el dinero de la indemnización. Él volvió a hacer las tareas domésticas para que yo pudiera concentrarme en los estudios. Esto significaba que no podía decir que quería encontrar un empleo cerca de casa para ayudar a mi abuelo. El árbol que le causó la lesión había sido completamente cortado para eliminar cualquier peligro. Esa misma meticulosidad probablemente ayudó durante los preparativos para el juicio. Con una planificación tan cuidadosa, como queriendo decir que yo podría valerme por mí mismo, decidí cursar la universidad como mi abuelo deseaba. Entré en la universidad y comencé a vivir solo. Solía visitar a mi abuelo, pero había un tema que parecía interesarle más que mi bienestar, si tenía o no novia. Te la traeré cuando tenga una, le decía. Entonces ya no tienes una, replicaba él. Mantuvimos nuestras bromas amistosas, a pesar de vivir separados.
Pero en mi segundo año de universidad, mi abuelo murió y durante las vacaciones de primavera de mi tercer año, falleció como si hubiera elegido un momento en el que eso no afectara a mis clases. Mi abuelo falleció repentinamente. Con la ayuda de parientes por parte de madre, fue sepultado en la misma tumba que mis padres. Me sentí triste, pero esta vez no escaparía de la realidad. Decidí reconocer plenamente la muerte de mi abuelo y vivir mi vida con sinceridad. Al visitar la tumba en el aniversario mensual de su muerte, me encontré con Ana por casualidad. Hace tiempo que no nos vemos, dijo ella, sorprendido por su repentino saludo, accedí a conversar con ella, como ella sugirió. Al igual que aquella vez, acabamos en el mismo café que habíamos visitado juntos. Como no hablaba con ella desde la graduación de la ESO, esta podría ser la primera vez desde entonces. Reencontramos viejos recuerdos, compartimos novedades sobre la vida universitaria, y en general, tuvimos una conversación animada. Entonces, Ana me sorprendió con una sugerencia inesperada. Oye, deberías venir por aquí algún día. Mi abuelo quería hablar contigo, dijo. Ana y su abuelo habían ido al funeral de mi abuelo, pero yo estaba demasiado agitado para conversar. Le dije que iría a visitarla si tenía la oportunidad y entonces ella me sorprendió aún más al preguntar, ¿por qué no vienes a hacer unas prácticas a nuestra empresa? Su empresa era, de hecho, una gran empresa y como lugar para unas prácticas, era impecable. Acepté la invitación e intercambiamos información de contacto. Procesé las prácticas para mi universidad y logré participar con éxito. Durante las prácticas, fui llamado por el abuelo de Ana, el presidente, lo que fue un poco estresante, pero conseguí tener una breve conversación con él. Compartió historias de su infancia con mi abuelo y luego me pidió que le contara cómo era él cuando vivíamos juntos y sobre sus últimos días. Mientras ambos teníamos los ojos llorosos, le conté todo sobre mi abuelo y recordamos su vida. La próxima vez cenaremos juntos con Ana también, dijo el presidente. Y con eso salí de su despacho. Desde entonces, entré en el último año de la universidad y recibí una oferta de empleo anticipada. Era de la empresa del abuelo de Ana. La propia Ana había decidido trabajar en otra empresa, diciendo que no quería depender de la influencia familiar. La verdad era que tenía otras cosas que hacer. Estaba en el cementerio para dar una actualización sobre la tumba. Frente a la tumba, siento como si mi padre, mi madre y mi abuelo estuvieran allí para recibirme. Padre, madre, abuelo, me apoyé en Ana hasta el final, pero pronto me convertiré en un adulto trabajador. Gracias por haberme criado hasta aquí. Quizás debería haber dicho esas cosas mientras aún estaban vivos, pero si lo hubiera dicho, mi abuelo probablemente habría dicho que no había necesidad de agradecimientos. Era exactamente ese tipo de persona que era. Esta es la historia de mis 8 años desde que perdí a mis padres y pasé a vivir con mi abuelo.